El día de hoy damos gracias al Señor porque conforme a su misericordia nos permite estar juntos una vez más reunidos como un cuerpo en Cristo, haciendo, hermanos, lo que haremos por el resto de la eternidad. Glorificar y alabar el nombre del que vive y reina, poner en alto a aquel que nos ha amado primero y que lo ha hecho solamente conforme al beneplácito de su propia voluntad. El Señor no ha encontrado nada bueno en ti y en mí. Creo que por el contrario encontró solamente una vida totalmente llena de pecado, de suciedad, de muerte. Y conforme a su misericordia, conforme a esa tendencia de hacer lo bueno por quienes no lo merecen, de extender gracia, por esa única y exclusiva razón, tú y yo estamos aquí. En ocasiones, la misericordia del Señor se puede tornar como algo normal, como algo insignificante, a tal grado de pensar que estamos aquí como si estuviésemos en un club social. No es así. Por un segundo recuerda de la suciedad de donde te sacó el Señor. Por un momento recuerda de dónde es que te ha sacado ese Dios que es bueno y que es fiel. Las Escrituras nos dicen que Él nos trajo de las tinieblas, de la oscuridad, de muerte a vida. Y en eso no podemos encontrar ninguna jactancia, nada de qué enorgullecernos. Si algo tenemos que hacer el resto de nuestros días, es seguir adorando y exaltando a aquel que extendió misericordia cuando nadie más lo hizo. En esta mañana, antes de comenzar la predicación, la continuidad que damos al libro a los Gálatas, me gustaría que orásemos para que el Señor ponga las palabras correctas, nos ayude a mantenernos en fidelidad, porque ciertamente creo que las predicaciones, al menos en este lugar, no son ni motivadoras, ni alentadoras. Y es que ese no es su papel. Pero buscamos que la palabra sea fiel, que la palabra sea fiel. Y solamente nuestro Señor nos puede ayudar a cumplir ese objetivo. Así es que oremos, hermanos, roguemos a nuestro Señor en esta mañana. Amado Dios, bendito Padre, delante del cual podemos tener acceso sin restricciones y sin temor, delante del cual podemos llegar tiernamente y decirle, Abba, Padre. En esta mañana, mi Señor, te rogamos como cuerpo en Cristo que seas tú, y solamente seas tú, Señor, exaltado, por cuanto ha de exponerse tu palabra y no ninguna otra cosa. Por cuanto, Señor, tu pueblo tiene que alimentarse de pasto fresco, que proviene de tus labios y de tu corazón, y no de suciedad que provenga de la boca del hombre. Por eso, Señor, en esta mañana clamamos delante de tu presencia para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, quien tome control de cada una de las palabras que habrán de exponerse, a sabiendas que al final de nuestros días, aún de toda palabra ociosa, de cada palabra ociosa daremos cuenta delante de ti. Guarda, Señor, mis labios. Toma control, Señor, de mis pensamientos y aún de este necio corazón, que además es engañoso. No permita, Señor, que mis emociones, mis pensamientos sean expuestos en este lugar, porque este púlpito es santo, Señor. Porque este púlpito es apartado de la inmundicia para exponer tu santidad.
y solamente tu santidad, Señor. Permite pues que a través de tu palabra nos incentivemos unos a otros a ser imitadores de Dios como hijos amados. Si algo habremos de imitar, Señor, sea tu perfección, tu santidad. Porque cosa inmunda, Señor, cosa pecaminosa al final de nuestros días, no estará delante de tu presencia. Así es que, Señor, danos el consejo necesario para ponerlo por obra. Hoy te lo rogamos, Señor, a través del nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Abrimos nuestras Biblias tal como estamos de pie y vamos a dar continuidad al capítulo número 4 ya, al capítulo número 4 del libro a los Gálatas. Y el día de hoy estaremos escudriñando los versículos 1 a versículo 7. Libro a los Gálatas, capítulo número 4, versículo 1 a versículo 7. Dice la palabra de nuestro Señor: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, es decir, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. Para aquellos que probablemente el domingo pasado no estuvieron aquí por cualquier razón, o bien porque el día de hoy es el primer domingo que asiste aquí con nosotros, inicialmente le decimos que Dios le guarde, que Dios guarde su vida y su corazón, que Dios cumpla no tus propósitos ni los propósitos de tu corazón, sino que Dios cumpla su propósito en tu vida. Para todos y cada uno de ellos que el domingo pasado por alguna razón no tienen el contexto de lo que vamos escudriñando cronológicamente acerca del libro a los Gálatas, tenemos que hacer una muy breve remembranza acerca de lo que ha sido hasta este momento el libro. El documento tal cual lo conocemos en su momento fue una carta física enviada por Pablo para poder tratar un problema sumamente grave. Un problema que atentaba contra la propia vida y el fundamento del Evangelio. Un Evangelio sumamente conocido porque hacía recientemente 25 años promedio que Jesucristo había partido de esta tierra de manera física durante su ministerio. Y luego entonces tan poco tiempo había pasado y un segmento de la población en Galacia se encontraba ya predicando y escuchando otro evangelio. Pablo dejaría claro que no es que hubiera otro evangelio. No hay más de un evangelio, no lo hay. Sin embargo, en aquel tiempo surgieron herejes, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, que comenzando a pervertir el evangelio, pregonaban que no solamente la muerte de Cristo ni la fe en esa muerte de Cristo Jesús era suficiente para salvación.
Ellos comenzaron a argumentar, mayormente aquellos que provenían del judaísmo, que alguien para ser salvo tendría que creer en Cristo Jesús, además de, y aquí viene la problemática. Aquí viene la problemática porque dejando de lado a Jesucristo como insuficiente, instaban a los nuevos creyentes a que cumplieran además todos los ritos de la ley de Moisés, como la circuncisión. ¿Acaso es esta la enseñanza de las Escrituras? Que nosotros tenemos que sumar, que nosotros tenemos que añadir, que nosotros tenemos que hacer otras cosas porque Cristo es insuficiente. La respuesta tajante es no. Pablo dedicó toda una carta extensa y que en ocasiones nos parecería repetitiva y reiterativa para poder atacar ese problema que se conoce como herejía judaizante. Lo primero que puede venir a nuestras mentes, ¿y qué a nosotros? ¿A nosotros qué nos importa ese tipo de problemas? Es que si habían pasado alrededor de 25 años y el evangelio ya se había pervertido, ¿qué podemos esperar ahora después de más de 2000 años en los cuales claramente vemos que es un común denominador y que es normal el poder abrir las redes sociales y ver iglesias cristianas haciendo un montón de tonterías y doctrinas antibíblicas, y a lo cual el pueblo simplemente dice, ninguna iglesia es perfecta? Por tanto, hoy en día el pueblo puede consumir no solamente 10 gramos de excremento en doctrina, sino que puede hartarse hasta más no poder de doctrinas antibíblicas y demoníacas y decir, no pasa nada. Para Pablo no era así. El diluir, el quitar, el poner al evangelio es una transgresión totalmente flagrante e inaceptable delante del Señor. Pablo dejaría claro, ay de aquel que os predique otro evangelio. Mientras nosotros decimos, no pasa nada, Pablo dejó claridad, ay de aquel que predique otro evangelio. Seamos cualquiera de nosotros, o sea un ángel de los cielos, maldito, maldito aquel que predique otro evangelio. Y a esto no escapan quienes lo escuchan y lo practican. Es por eso que Pablo, a través de los primeros capítulos de la carta a los Gálatas, comienza una defensa apologética en razón de la defensa del evangelio de Cristo. No que el evangelio de Cristo necesite un cuidado o necesite una defensa. Dios es suficiente para dar a conocer su voluntad, su revelación, y lo mismo es suficiente y es poderoso para preservarla y llegar a donde tenga que llegar para poder reclamar a los que le pertenecen. Sin embargo, Pablo, como alguien que había sido totalmente fiero y celoso de sus tradiciones en tiempos pasados, y que era capaz incluso de pedir cartas para ir y traer a golpes y consentir en la muerte de aquellos cristianos, ahora con ese mismo celo y con esa pasión defiende el evangelio de Jesucristo. Ojalá y nosotros dejáramos de ser esos cristianos tibios. Ojalá y nosotros dejáramos de ser esos cristianos mediocres e imitáramos al menos el celo de Pablo cuando se transgrede y se habla mal de nuestro Señor. Salir a la defensa de aquel que nos ha llamado a salvación. Pero en este sentido, Pablo ha comenzado la defensa por medio de diferentes argumentos, y todos y cada uno de estos argumentos han sido válidos uno tras otro.
De manera resumida podemos decir que en la última reunión, cuando expusimos la parte final del capítulo número 3 de Gálatas, pudiéramos llegar al menos a 4 conclusiones, a 4 elementos, a 4 defensas del Evangelio de Cristo. El primer argumento o la primera conclusión a la cual pudiéramos llegar de la semana pasada es que Pablo, a través de todos estos argumentos, llegó a la conclusión de que todos aquellos que confían en la ley, todos aquellos que confían en que irán al cielo cumpliendo reglas, metodologías y argumentos humanos, todos ellos simplemente están bajo maldición. Traducción: no hay salvación alguna en ellos. Punto número 2. El argumento número 1 se respalda en el argumento número 2. Porque bajo la propia experiencia, bajo la propia historia, bajo la propia narrativa, nunca la ley pudo encontrar a alguien que fuera justificado delante de Dios por cumplirla. Ni uno solo. Después de tantos siglos podemos encontrar la misma historia. Ni un solo hombre ha podido cumplir la ley en su cabalidad y por tanto encontrar salvación a través de la legalidad. Punto número 3. La razón para dar validez al punto anterior es el saber que inicialmente nunca se le dio esa autoridad a la ley. Esa no fue su función. Jamás se dio alguna ley que pudiese dar vida o que pudiera justificar. Esa no fue la intención de nuestro Señor. La pregunta tajante es, bueno, entonces, ¿para qué nos dio la ley? La respuesta la dimos la semana pasada a la luz de las Escrituras. La ley fue dada a causa de su naturaleza transgresora. Y créeme que si alguien pecando sin ley es gravoso, más gravoso es cuando tú conoces la voluntad del Señor y de todos modos la transgredes. Eso sí que está fuera del conocimiento de la perversidad. Finalmente podemos decir, a raíz de la semana pasada, como una de las conclusiones, es que la función de la ley solamente fue la de ser un custodio, un cuidador. Pablo le llamó un ayo, para poder llevar a los pecadores delante de Cristo. Cualquiera de nosotros pudiera decir, bueno, demasiados argumentos, esto ya es muy repetitivo, semana tras semana nos está hablando de lo mismo. ¿Le pudiéramos decir eso al apóstol Pablo? Pablo, ya cambia de tema. No, hermanos. Por un lado, yo no veo demasiados argumentos. Por un lado, yo no veo demasiada repetitividad. Más bien lo que veo en Pablo es demasiada paciencia y demasiado amor para con aquellos que son necios. Solamente cuando amas a un necio, solamente cuando realmente lo amas, estás tras él diciéndole que lo que está haciendo no es correcto, que lo que está haciendo no es correcto. Preocupados deberían de estar los Gálatas, preocupado deberías de estar tú cuando nadie te tome en cuenta, cuando les valga un pepino que tu vida, que tu alma se vaya al infierno. Eso sí debería de tenerte en preocupación. Ay de ti si en algún momento puedes decir, bueno, ya, para que no me estén fastidiando estos cristianos. Ay de ti. Deberías estar agradecido de que alguien se preocupa por el caminar de tu alma. Y que todo esto proviene no porque nosotros lo querramos, proviene por gracia, proviene por el Señor. Preocúpate cuando, hermanas, los viernes no se conectan ni nadie las pele, preocúpense. Porque a partir de ese día se rascarán con sus propias uñas. Preocúpense, hermanos, cuando alguien de la iglesia se ocupe de ustedes, y preocúpese cuando ya nadie los pele. Pero Pablo lo que está mostrando es un intenso o una intensa preocupación para que esos hermanos que considera como hermanos tomen consideración de lo que están haciendo incorrecto delante de Dios. Pablo ve a una esperanza de conversión, esperanza de
arrepentimiento genuino. De esta manera, en el capítulo número 3 de la semana pasada y las semanas pasadas, estuvo centrado en las apelaciones de Pablo hacia los dones que recibieron los Gálatas al momento de ser adoptados por Dios. De los dones que conlleva el hecho de alcanzar misericordia y que estos dones y estas bienaventuranzas provienen por parte del Espíritu de Dios. A partir del día de hoy, Pablo se centrará en este capítulo número 4 en las bienaventuranzas, en las bendiciones que provienen de recibir esos dones. A veces uno pensaría que el ser adoptado por Dios es solamente dale y caña y golpe. No, hermanos. Ciertamente Dios al que ama disciplina, pero por otro lado, probablemente has dejado de ver toda la bendición que ha venido a tu vida a raíz de la adopción por parte de Dios. En ocasiones pongo este ejemplo, y hace poco lo puse, en ocasiones una hoja blanca que premeditadamente le hemos puesto un punto negro, tú la ves y te preguntan ¿qué ves aquí? Y lo primero que ves, un punto negro. No, hermanos, lo que vemos ahí es una hoja totalmente blanca con un solo punto negro, A veces como cristianos nosotros tenemos esa misma ceguera y esa misma naturaleza de ver solamente lo malo, de evaluar nuestra vida cristiana y decir es que todo ha sido una suciedad, todo ha sido sufrimiento, todo ha sido los hermanos que se largan y los que nos apuñalan y los que nos transgreden y los que nos insultan es que estás viendo solamente el punto negro. En toda esa hoja blanca, tu naturaleza te lleva solamente a ver ese punto negro, cuando realmente la misericordia del Señor, el habernos traído por su gracia, puesto en una balanza, son mucho más las bendiciones, las bienaventuranzas que han venido a nuestras vidas, solamente que las has normalizado y piensas que ya son merecibles, y no es así. En este sentido, Pablo comenzará o continuará usando un recurso, no sé si pedagógico porque no está enseñando a niños, más bien un recurso andragógico porque está enseñando a adultos. Pero a través de este recurso del aprendizaje, Pablo utilizará lo que nuestras hermanitas en sus clases tal vez han escuchado como una analogía o un símil. ¿Cuál es esa analogía? Pablo hace una ilustración a través de algo que era muy conocido para los Gálatas, un sistema de esclavitud que realmente al comprenderlo traería conocimiento de que la ley, el pacto de la ley y el pacto de la gracia son algo muy similar. A través de este recurso ilustrativo, Pablo dejará claro que antes de la llegada de Cristo, antes de su muerte, antes de su resurrección, antes de que Él pagara el precio por la vida de los hombres, nuestras vidas simplemente estaban sometidas bajo un tutor, bajo un cuidador llamado la ley. Bajo esa ley, dice que el hombre pensaba que podría salvarse, pero lo único que estaba haciendo era esclavizarse a ella, tratando de cumplirla, llegando a la fatídica conclusión de que jamás podría hacerlo. Y es que aun cuando hoy en día ya no tenemos judíos entre nosotros, salió una nueva estirpe, en nuestro caso de mexicanos, más mexicanos que el nopal, y que ahora para escucharse espirituales han adquirido prácticas judaizantes. En este sentido, ellos alegan que Shalom Arrabasía Rabasaya, para ser agradables delante de Dios tenemos que cumplir la ley de Moisés.
Pero curiosamente toman solamente pequeños fragmentos aislados que son posibles medianamente cumplir. Y aun cuando no tenemos judaizantes entre nosotros, salió una nueva categoría de cristianos que ha estado subsistiendo a lo largo de la vida de la iglesia, pecaminosamente hablando, que le llamamos los legalistas. Hombres y mujeres que bajo el título de creyentes te empieza a prohibir cosas, te empieza a ver mal cuando traes ciertas vestimentas, empieza a decir, eso no le gusta a Dios, cuando realmente en el fundamento de Dios nunca hay una prohibición ni un consejo. Legalista no es apegarse a las escrituras como en algún momento erróneamente la gente cree, no. Ser fiel a las escrituras no se traduce en ser legalista. Ser legalista es inventar y traer reglas y leyes que se te ocurrieron como hombre y después ponerlas al nivel de una reglamentación de Dios, argumentando que si no la cumples entonces irás directo al infierno. Bueno, vemos entonces que los gálatas y la naturaleza de los gálatas y los judaizantes no es cuestión del pasado. Hay una alta seguridad que aún el día de hoy, sentado entre nosotros, tengamos uno que otro o varios legalistas, los cuales son desagradables delante de Dios. ¿Cómo puede decir que son desagradables delante de Dios? Porque están transgrediendo el evangelio de Jesucristo. Porque no hay otro evangelio, porque hay uno solo. Y seguramente, y tal vez en menor medida en esta iglesia, pudiera haber alguien ahí de corazón judaizante, que tal vez llegando a su casa se ponga un efod, o agarre un shofar porque piense que es más espiritual. No. El día de hoy avanzaremos en esta defensa del evangelio verdadero de Jesucristo, para que dejemos de adoptar doctrinas que lo único que demuestran es que somos analfabetas bíblicos, que no escudriñamos, que no buscamos el consejo de Dios, que lo primero que se nos ocurre es lo primero que hablamos. Bueno, lo mismo hace un perico y los pericos no serán salvos. Comienza luego entonces el texto del día de hoy diciendo: pero también digo, dice Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, es decir, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Todos y cada uno de nosotros hemos visto tal vez en alguna ocasión alguna película la cual se centra en historias tal vez entre el siglo XVII y siglo XIX, 3 siglos que fueron marcados en nuestra historia como sociedad, en la cual se cometieron una serie de atropellos, y dentro de ellos el pensar que había razas inferiores. Tal vez algunos de nosotros hemos visto algunas de esas películas donde de repente tenías un color de piel y cuidado, varios de nosotros correríamos peligro. En esa superioridad se empezó a ejercer el dominio sobre esa raza a un grado infrahumano, al grado de tratarles como animales, los cuales eran golpeados, los cuales eran masacrados, los cuales eran ultrajados en todos los sentidos, bajo el entendimiento de que la esclavitud era un derecho humano. Bueno, a partir de este momento quiero que todos esos pensamientos de este tipo de esclavitud los hagas a un lado y te olvides de esa película. Porque la esclavitud que se ejercía en Roma era total y abismalmente diferente. La esclavitud que se ejercía en el tiempo de la gloria de Roma tenía características sobre los esclavos, y los esclavos, a diferencia de los del siglo XVII, XVIII y XIX, ellos podían trabajar como esclavos, como servidores, como doulos, la palabra griega, y hacerlo por un salario. Esa era la esclavitud. Es como si hoy te dijéramos, todas las mañanas te levantas a las 5:30 de la mañana, 5:30 de la mañana, tienes que llegar a las 7 de la mañana y te van a pagar por trabajar esa semana. Eres un esclavo, eres un doulos.
En aquel entonces el trabajar a cambio de una paga e incluso tener la capacidad de ahorrar lo suficiente, en aquel sistema de esclavitud le daba la oportunidad de amasar cierta cantidad a ese esclavo para lograr su libertad. Una libertad en el sentido no de estar esclavizado infrahumanamente, sino de poder salir de esa vivienda, de esa hacienda, de aquel lugar y hacer una vida común. Pero lo peculiar de esa esclavitud en el Imperio Romano es que frecuentemente cuando un esclavo, un doulos, lograba su libertad, era ilógico, porque podría irse, podría hacer una vida normal, ya había saldado su deuda. Pero usualmente se había encariñado y amaba tanto a su señor que él optaba incluso por quedarse a seguir siendo esclavo, a seguir trabajando para ellos y en ocasiones hacerlo sin un salario. Un tipo de esclavitud totalmente diferente. En este sentido vimos la semana pasada que los hijos de los romanos que eran nobles y que tenían esclavos dentro de su vivienda, estos romanos cuando tenían hijos no tenían que andarlos cuidando, no tenían que andarlos haciéndola, no tenían que hacer eso. Porque estos romanos encargaban el cuidado de sus hijos a ciertos esclavos que vivían dentro de la misma propiedad. Y estos esclavos se hacían cargo de sus hijos desde el momento en que eran destetados hasta el momento de que esos niños dejaban la niñez y comenzaban su juventud, si es que el padre de esa casa así lo determinaba. Pero llegado el tiempo en que aquel niño cobraba madurez y tenía comportamientos dignos de la paternidad que le correspondía, entonces el padre de aquel hogar podía dar la señal para aquel niño que había sido esclavo, que había vivido como esclavo, que había estado a cuidado de los esclavos, que había comido comida de los esclavos. Si el padre se movía a misericordia y decía que el tiempo era el suficiente, entonces podría dar la señal para que aquel niño que había dejado de ser niño, ya era joven o adulto, pudiera disfrutar de todas las ventajas, de todas las bendiciones, de toda la herencia que le correspondían, por cuanto sería calificado ya no como esclavo, sino como hijo. En este sentido, existe una alta probabilidad de que el niño nunca se hubiera dado cuenta o no tuviera conciencia de que era hijo de los amos, de que en algún momento tendría privilegios. Hay una alta probabilidad de que en el propio pensamiento de aquel niño él nunca viera ese futuro como algo perceptible. Simplemente se había acostumbrado a vivir como uno de los demás, bajo las reglas excesivas, bajo el dominio de alguien más que le exigiría comportamientos correctos. Pues Pablo está trayendo este ejemplo que era tan común para aquellos hombres de Galacia en su tiempo. Pablo está utilizando este ejemplo para que ellos comprendan que algo sumamente similar había sucedido en sus vidas y tal vez no se habían percatado. A través de esta ejemplificación que era tan usual para los hombres de aquel tiempo en Galacia, Pablo dejaría claro a los israelitas que esa de manera similar era la situación de cada uno de ellos antes de que se cumpliera el pacto. ¿Cuál pacto? Lo vimos semanas atrás. En el libro de Génesis capítulo número 15, nosotros encontramos cómo es que Dios le ordenó a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, que dejara su parentela. Y posterior a ello, en obediencia, nuevamente Dios vuelve a hablar con Abraham y le dijo que él le daría una descendencia que sería grandísima.
que sería incontable, aún como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Pero no solamente eso, Dios le prometió que en esa descendencia, que en esa simiente, sería bendito no solamente Israel, sino serían benditas todas, seríamos benditas todas las naciones. Durante todo ese tiempo, el niño Israel y aquellos que estábamos llamados para salvación, tuvimos que esperar hasta el tiempo de maduración, al igual que lo hizo aquel niño. Tendríamos que esperar nuestro tiempo. Los israelitas tendrían que esperar su tiempo. Dice el versículo número 2. Enlazando con el versículo 1, aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. La paternidad de hoy en día es muy curiosa. Y creo que semana tras semana trataré de cuidar un poco más mis palabras, pero la paternidad de hoy en día es sumamente curiosa. Cuando un niño es rebelde desde su temprana edad, le preguntas al padre de familia, oye, ¿por qué no pones orden? Es que no quiere. Bueno, es que no te has dado cuenta que ese niño aún no tiene conciencia y él querrá hacer lo que se le plazca a su regalada gana. Si tú le dices a ese niño, oye, ¿quieres bañarte? ¿Qué te va a decir? Sí, claro, tráeme el shampoo. No, te va a decir, no quiero. Por pura obviedad y raciocinio, el Señor te puso como cuidador, como ayo de esos pequeños, para que por medio de disciplina los lleves hasta el momento en que el tiempo de la misericordia del Señor diga si será hijo o no lo será. Pero mientras tanto, el cuidador eres tú y no el niño. Quien tiene que tomar decisiones y dar ordenanzas e imponer disciplina para su bien, eres tú, no el niño. El mismo ejemplo que está poniendo Pablo nos da entendimiento que aun cuando ese niño a cargo de cuidadores dijera, yo ya quiero disfrutar de la herencia de mi casa, yo ya quiero dejar de ser esclavo. No es cuando tú quieras, mi rey. No es cuando a ti te plazca, mi soberano. Es cuando a tu padre, conforme a su voluntad y su pensamiento, haya determinado que es el tiempo correcto, que te encuentras listo, ahora ya no para poder ser conducido bajo disciplina, sino porque en tu corazón existe la suficiente convicción de obrar conforme a la reputación de tu padre y que te conduzcas de acuerdo a la honra de la reputación de tu padre. Ya no por qué van a decir de ti, ahora es por qué van a decir de la casa de mi padre. Por tanto será el tiempo que él lo determine, no el tiempo que el niño lo determine. Por ello, el niño estaría bajo cuidado de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Mientras tanto, todo este tiempo sería de cuidado, todo este tiempo sería un tiempo de enseñanza, todo este tiempo sería un tiempo de corrección. Porque este niño tiene que aprender a comportarse. Este niño tiene que aprender a comportarse. Y en ocasiones los medios correctivos tendrán que ser varios. En el momento en que este niño
que es corregido de manera constante, que es enseñado a andar bajo la voluntad de la casa que lo ha adoptado, en la cual ha nacido. Imagínate por un momento si no faltara el día en que no tuviera corrección, si no faltara el día en el que dijeran, no comas así, no corras así, camina despacio, no te subas acá arriba porque vas a quebrar un cristal, bájate. No te subas a esa lámpara porque si la rompes, así te voy a romper a ti. Cosas como esas, no sé. Imagínate si eso fuera un constante todos los días, todos los días, todos los días. Y si ese niño mientras va creciendo toma conciencia de su futuro papel de amo y lo hace con humildad, entonces ese niño te aseguro que anhelaría con toda su alma que el tiempo avanzara para que la promesa llegara a su vida y entonces poder gozar de las bienaventuranzas de ser hijo y no de ser esclavo. Un anhelo de libertad de esa esclavitud. Es por eso que Pablo ilustra a través de este ejemplo que es sumamente claro cómo es que antes de Cristo, incluso y tú y yo vivíamos así. ¿Nunca llegó a sucederte que había semanas, meses en los que la vida ya era un hartazgo? Por más que tuvieras gozo terrenal, humana y pecaminosamente hablando, por más que tuvieras los deleites terrenales, ¿acaso no pasaste por esa etapa en la cual decías, estoy harto de mi vida? Como si en nuestra conciencia hubiera el anhelo de algo que realmente nos libertase, de algo que fuera diferente, de algo que te diera la esperanza de abrir tus ojos todos los días, o incluso de cerrarlos por la eternidad y saber que aún ahí tendrás libertad. Así sería este niño, tomando conciencia de que hay algo más. Porque en Cristo, el que está en Cristo realmente, no es que no experimente angustias, debo de dejarlo claro, no es que no experimente angustias, pero no teme en este mundo, porque sabe dónde está depositada su confianza. Porque alguien que esté en Cristo tiene noción de que a través de ese sacrificio vicario ahora puede tener la suficiente libertad para poder entrar delante de Dios confiadamente por cuanto es miembro de su familia. Versículo número 3. Así también nosotros, como esos esclavos, como esos niños, así también nosotros, aunque éramos hijos de ese rey aún sin saberlo, cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo las reglas, bajo los rudimentos, bajo las normatividades de este mundo. Así es, hermanos, en otro tiempo éramos como niños, estábamos en un periodo de inmadurez. Eso quiero suponer. Estábamos en esclavitud. Alguna vez un compañero de trabajo hablando acerca del evangelio me dijo, no, tú estás equivocado. ¿Cómo me dices que soy esclavo? ¿Y más del pecado? No, yo soy libre. Yo no tengo que estarle pidiendo permiso a mi esposa para salir. Yo no tengo que estarle diciendo a qué horas voy a llegar. Yo no tengo que estarle reportando absolutamente a nadie. Yo hago lo que yo quiero. Sí, lamentablemente no te has dado cuenta que todo lo que haces está dominado y esclavizado por la tendencia a hacer lo desagradable delante de Dios. A eso no se le llama libertad. Eres esclavo del pecado. Eres esclavo de la suciedad, de la suciedad. Si éramos esclavos, ¿de quién éramos esclavos? Pablo lo dice, de las reglas, de los rudimentos de este mundo. ¿De quién eran esclavos los gálatas? De sus principios elementales de comportamiento.
¿De quién eran esclavos los judíos? De la ley mosaica. ¿De quién eran esclavos los gentiles? De los conceptos básicos de sus religiones paganas. Lo querramos o no, esto es muy similar a nosotros, hermanos. Estando sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, nuestra mentalidad y nuestra vida siempre está bajo legalidad, bajo reglamentos de esclavitud. Pablo lo mencionará más adelante con otro título en el versículo 8, no vaya hacia allá, pero dice que sin conocer a Dios nosotros servíamos a los que no eran dioses con D minúscula. ¿Qué diferencia hay de la palabra Dios con D mayúscula? Cuando escribimos Dios con D mayúscula es el Dios omnipotente, es Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Cuando escribes D con D minúscula estás hablando de todas aquellas figuras, pensamientos y entendimientos provenientes de Satanás. Lo que está diciendo Pablo, y dirá versículos más adelante en el versículo 8, es que sin conocer a Dios, bajo esos rudimentos nosotros servíamos a los que no son Dios. Servíamos a los que no son Dios. En otro tiempo, cuando nuestros pensamientos estaban en esclavitud, nosotros estábamos al servicio, a la ordenanza de aquel llamado Satanás. Jóvenes, adolescentes y adultos y aún ancianos que aún siguen viviendo en rebeldía delante del Señor. No, ustedes no son libres, ustedes están en esclavitud. Y si son siervos, no son siervos de Dios, son siervos de Satanás. Esa libertad que tanto alegas, no, estás esclavizado porque lo malo es lo que haces. Sin Cristo vivíamos en esclavitud porque sin conocer a Dios servíamos a los que no son dioses. Por tanto, entonces, ¿la ley es mala? No, hermano. La ley cumplió su función. La ley corrige. Lo que es pecaminoso, el problema desagradable delante de Dios es el legalismo, es poner tus estatutos y tus leyes al mismo nivel de Dios. Lo que estás haciendo sin pensar cuando tú promulgas otro evangelio es ponerte a la par de Dios. Eso hizo Satanás y fue deshecho delante de la presencia del mismo Dios. Es que a veces esos pecados parecen insignificantes, pero son tan gravosos que al igual que el padre de mentiras se han disfrazado para que tú digas, estás exagerando. Es pues el problema del legalismo que Pablo está atacando, un problema que lo pone al mismo nivel de una dominación demoníaca. Y así es como vivíamos nosotros en esta tierra. Eso es lo que nos dice el libro de Efesios capítulo número 2, versículo 1 al 3. Esa es la radiografía de cómo caminábamos. Y esa es la radiografía de cómo todavía algunos de ustedes que hoy están aquí sentados, siguen caminando. Efesios capítulo número 2, versículo 1 al 3. Una cita bíblica que repetimos hasta el cansancio en esta iglesia. Dice, y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros. Tú no aceptaste, tú no elegiste, tú no alcanzaste. No, Él os dio vida a vosotros cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Pero al menos aquí en Efesios, Pablo se está refiriendo a sus hermanos en Cristo, suponiendo que son hermanos, dejando claridad, versículo 2, en los cuales anduvisteis tiempo pasado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, suponiendo que ya no lo estás haciendo más. ¿Qué hacían en otro tiempo? Siguiendo la corriente de este mundo. A usted que le encanta amoldarse al mundo, a usted que le encanta hacer lo que el mundo hace, a usted que le encanta ensuciarse como si fuera un cerdo, ¿qué de malo tiene? Aquí dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es ese?
En primera no es el rey, es un príncipe. Pero además es un príncipe que sí tiene poder, tiene potestad. ¿Y dónde tiene potestad? En lo espiritual. Sí, señores. Sí, señoritas. Sí, hermanos. Sí, hermanas. Nosotros se supone que anduvimos en otro tiempo conforme al mundo, conforme a la potestad, el dominio de ese príncipe del mundo espiritual llamado Satanás. Continúa diciendo, el espíritu que ahora, es decir, primero les habla a los creyentes, pero después les dice que aún sigue operando. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos, no hay excepción, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y quién dominaba esos pensamientos? El príncipe de la potestad, Satanás. Y éramos por naturaleza hijos, pero no de Dios, hijos de ira. Lo mismo que todos los demás. La enseñanza a los Gálatas no es ajena a nosotros. Nosotros vivíamos, hermano, vivíamos en enseñanzas elementales, vivíamos en reglas, en rudimentos, en regulaciones, buscando salvación a nuestra manera. ¿No te acuerdas? Dentro de unas semanas, la memoria va a regresar a ti. ¿Acaso no hace algunos años decías, hoy es viernes? Hoy es viernes. No comas milanesa. No comas tacos de barbacoa. Reglamentos y rudimentos, ¿dónde están escritos? En ningún lado. ¿No te acuerdas cuando vivías bajo tus propias nociones y tus propios rudimentos, regulaciones, buscando salvación a tu manera y no a la manera bíblica del Señor? Durante estos 40 días voy a ir a jurar y no tomaré gota de alcohol. ¿No te acuerdas? Y terminados los 40 días te empacabas lo que no te empacaste en el año, pero bueno. Conforme a tus rudimentos, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a tu propia percepción para alcanzar salvación a tu manera. En tus esfuerzos, en tu naturaleza carnal, que no era regenerada. No había un espíritu de Dios ahí. Lo que Pablo está haciendo es suponer un tiempo pasado y por tanto no podemos volver a caer de nuevo. Colosenses capítulo 2 versículo 8. Si has sido regenerado y revestido en Cristo, no puedes volver a prestar atención a esas doctrinas de demonios. Dice Colosenses 2:8. Mirad, le está hablando a la iglesia, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No te dejes engañar por tonterías, no te dejes engañar por filosofías y huecas sutilezas. Pero resulta que a la primera de cambio escucho por ahí que me dicen, oye, que el mundo ya se va a acabar y que tenemos que hacer. Y ahí va. De verdad. Más adelante, Pablo, en ese mismo capítulo 4, si no mal lo recuerdo, hace una expresión. Gálatas que me causan dolores de parto. Gálatas que me imagino a Pablo después de una y otra enseñanza y ver que el pueblo era necio y ver que el pueblo atendía todo menos lo que se les enseñaba bajo fundamento del Señor.
Hermano, a estas alturas no podemos atender filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué las predicaciones en este lugar están plagadas de citas bíblicas para reforzar? Porque es la palabra del Señor y no mis pensamientos. Es la vida de Cristo y no mi vida sin chiste, porque es el Señor el que debe de reinar en este lugar. En ese mismo capítulo de Colosenses 2 continúa diciendo, pero ahora capítulo 2 versículo 20. Y aquí hay una condicionante. ¿Qué es una condicionante? Algo que condiciona a. Si arreglas tu cuarto, te doy dinero para el gimnasio. Si no arreglas tu cuarto, olvídate, aunque chilles. Bueno, lo que está haciendo es una condicionante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres? ¿Se te hace familiar? Lo que está diciendo Pablo es que no has comprendido el evangelio de la libertad en Cristo. No de libertinaje. ¿Qué no has comprendido el evangelio de la libertad en Cristo? Entonces, ¿por qué ahora nuevamente te vuelves a esclavizar a preceptos y mandamientos humanos? ¿No se te hace ilógico? Estás a la par de los Gálatas y de los Colosenses. Al igual que hoy en día, Pablo no podía creer que ellos, confiando en la salvación a través de la fe en Cristo, cuidaban de hacer o dejar de hacer ciertas cosas que no eran pecaminosas, de comer o dejar de comer ciertas cosas porque consideraban pecaminoso una u otra, o incluso de tocar ciertas cosas o dejar de tocar ciertas cosas que no eran pecaminosas en sí mismas, pero habían convertido mandamientos de hombre en ley de Dios, y eso no está bien. Continúa diciendo, tales cosas, esas prohibiciones, esas reglas, esas cuestiones para cuidar su vida, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Traducción: todo eso que estás diciendo, todo eso que estás parloteando que no es bíblico, parece incluso que es correcto. A la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero aquí viene la conclusión: pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pregunta: ¿usted puede celebrar Navidad? Pues celébrela. ¿Usted puede dejar de celebrar Navidad? Pues deje de celebrarla. Pero el hecho de que tú creas o no creas en algo que no es pecaminoso, y ojo, no estoy diciendo que estoy ni a favor ni en contra, simplemente aquí nunca se predica de todo eso. En cuanto a que debes de hacer esto, no, sí, para eso está la palabra. Más adelante dirá Pablo que el que se guarda de ciertas cosas, hágalo para la gloria de Dios. Y quien participa de ciertas cosas, no cayendo en la pecaminosidad, hágalo para la gloria de Dios, pero hágalo bajo conciencia, por lo que no proviene de fe es pecado, hermanos. Pero no podemos atar a la iglesia a reglamentaciones que el Señor nunca estipuló. Para complementar el versículo precedente a lo que acabamos de leer, hace rato leímos Efesios 2, 1 al 3. Pero ahora vamos a leer el complemento. Efesios 2, 4 al 7. Efesios 2, 1 al 3 nos dijo que antes, en otros tiempos, estábamos como hijos de aquella potestad, al igual que están hoy algunos. Pero Efesios capítulo 2 versículo 4 nos dice cuál debería de ser nuestra verdad, hermanos, si es que en verdad hemos sido regenerados. Dice: pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es la misma enseñanza que está dando Pablo a los Gálatas. En otro tiempo, ya no ahora. En otro tiempo estabas como los gentiles, bajo el dominio de Satanás. Pero Dios, en cuanto a su misericordia, ahora te ha dado vida. En Cristo tenemos salvación. Por eso el versículo 4 del texto base nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el tiempo llegó, entonces envió Dios a su Hijo, que tuvo dos características. Número 1, nacido de mujer, y número 2, que nació bajo la ley. ¿Por qué Dios mandó a Cristo justamente en ese año? ¿Por qué no lo mandó 1000 años atrás? ¿Por qué no lo mandó 2000 años después? No lo sé. Y escrito no está. Pero fue el tiempo que el Señor determinó como justo. Dios envió a su Hijo en el momento oportuno para que el evangelio fuese proclamado. Dios envió a su Hijo en el momento perfecto, porque fue hecho conforme a la sabiduría de Dios. Y lo hizo de tal manera que ese Dios que existe desde el principio y aún antes del tiempo, no es que naciera Dios, No es que naciera Dios. No voy a decir esas barbaridades de, ay, el niñito Dios. No diga esas tonterías. No, Dios ya era. Pero a su Padre le plació hacerlo encarnar en hombre, con una naturaleza 100% hombre y 100% Dios. Jesús nació de una mujer y no nació de un hombre. Nació de una mujer a través de su espíritu. Pero curiosamente nació bajo la ley. Nació siendo judío. Al principio de esta predicación dije, nadie cumplió la ley, absolutamente nadie. Sí hubo uno. Y sí ha existido uno. Y su nombre es Jesucristo. A través del cumplimiento de esa ley de una manera impecable, de una manera perfecta, de una manera brillante, su obediencia perfecta es el fundamento sobre el cual nosotros somos declarados justos. En el discipulado de membresía hemos estado explicando una doctrina, la doctrina de la justificación. ¿Nosotros somos justos? No, hermanos, nosotros no somos justos, nosotros somos justificados. Es Dios. Y siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Y solamente a Él será la gloria. ¿En qué participaste tú en todo este proceso? Absolutamente nada. Es a través de la obediencia perfecta, del fundamento sobre el cual nosotros somos declarados justos. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, es que me acaba de decir que Él cumplió la ley y me acaba de decir que Él fue perfecto y me acaba de decir que Él no pecó. Y entonces, ¿por qué ahora 2 Corintios 5:21 me dice que por nosotros fue hecho pecador? Mientras los judíos veían en aquella cruz un hombre totalmente deshecho,
Mientras humanamente con esas gafas y esa cosmovisión terrenal, los hombres que clamaban crucifícale, crucifícale, solamente podían ver el cumplimiento de haber logrado ese cometido de asesinar a ese tal Jesucristo, el Mesías. Mientras delante de esos ojos terrenales solamente había una muerte, espiritualmente todas las transgresiones estaban siendo depositadas sobre él. Todas tus faltas, toda tu suciedad, toda nuestra pobredumbre, toda nuestra maldad, todas aquellas cuestiones que eran desagradables delante de Dios, y por cuanto de haberlas tenido nuevamente sobre nosotros, no tendríamos siquiera el derecho de poder optar por hablar con Dios. En aquella tarde, hermanos, en aquella tarde, a través de ese sacrificio de un cordero perfecto, nuestras faltas serían inmoladas, nuestras faltas serían cubiertas, nuestras faltas serían tomadas por el propio Dios y serían lanzadas a los más profundos del mar para nunca más volverlas a traer a consideración. El perfecto se hizo desagradable delante de los ojos de su propio Padre. El que no había cometido agravio y que fue insultado a causa tuya, no abrió su boca y enmudeció, y como cordero fue llevado al matadero. ¿Acaso no tendría razones para poderse defender? ¿Acaso no pudo haber llamado a centenares y millares de ángeles y en ese momento hacer que bajara de aquella cruz? Pero como oveja fue llevada al matadero, cumpliendo la voluntad de su Padre y cumpliendo el propósito de salvación para tu vida. Versículo 15, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué hacerte maldito delante de los ojos de Dios y delante del mundo? Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si eso no te conmueve, tu corazón es aún duro. Tú estabas desechado. Yo no sé cuántos de aquí, creo que no conozco a ninguno de ustedes que haya pasado por adopción. Pero a veces cuando vemos esos documentales de niños que sus padres fueron transgresores y los mandan a seguridad social y pasan su vida entre otros niños sin un abrazo, sin una caricia, sin un aliento, sin un ánimo, sin un juguete nuevo, sin ropa la cual estrenar. Al momento en que alguien los elige para formar parte de una familia, su corazón se desvanece y no lo pueden creer. Y probablemente serán llenos de todos aquellos abrazos, mimos y apapachos que jamás tuvieron en su vida. Ahora serán tratados como hijos, ya no como esclavos. Si terrenalmente eso conmueve las fibras de nuestro corazón, no estamos hablando de una vida terrenal. Estábamos hablando de que tú estabas destituido de la presencia de Dios, que tu final, al final de tus días, estaba totalmente declarado. El juicio había quedado estipulado y tú quedarías alejado y destituido de la presencia de Dios por cuanto eres su enemigo declarado. Pero en su misericordia, el Señor fue movido a misericordia para tomarte a ti, para darte su propio nombre
para mantenerte en cuidado y después, cuando fuera el tiempo, poder decir que ahora ya no eres esclavo, que ahora ya no eres bastardo, que ahora eres su hijo. El precio, hermanos, de nuestra redención, el precio de nuestra adopción fue pagado por el Hijo. Fue pagado por nuestro Señor. Y así como la ley romana garantizaba, que llegado el tiempo ese niño podría acceder a todas las bendiciones, de la misma manera, cuando nosotros somos adoptados por gracia, nosotros podemos ser ahora herederos de Dios junto con Jesucristo y poder acceder a sus derechos. Podemos identificarnos completamente como hijos suyos. Versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, la lengua original de Jesucristo. Una vez que había desaparecido el hebreo, surge una lengua similar llamado arameo. Abba, Abba. Algunas ramificaciones de la cristiandad faltas de respeto y faltos de conocimiento de Dios nos vienen a decir que ahora que Abba es como decir papito. No, eso díselo a cualquier hombre terrenal, a cualquier hombre sujeto en esta tierra que no merezca respeto y te puedas poner a su propio nivel. El Señor le está diciendo inicialmente a aquel Dios todopoderoso, al cual nadie se había atrevido a llamarle de esa manera, al cual habría que referirse por sus atributos, y no podías tener el atrevimiento de decirle Padre. Jesucristo, teniendo noción de esa paternidad, ahora le dice confiadamente, tal cual como lo había hecho en sus momentos de desesperación en el Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada, al único lugar donde pudo llegar fue delante de su Señor, diciéndole: Padre. No sé hasta qué grado comprendes de verdad. No sé hasta qué grado realmente comprendes en tu pensamiento lo que se ha gestado a través de la muerte de Jesucristo. No es cualquier baratija. Durante siglos y siglos la gente le llamaba Elohim, la gente le llamaba el Altísimo, la gente le llamaba Adonai, pero nadie tenía esa confianza y esa certeza de poder acercarse tiernamente con Él y decirle: Abba, Padre. Es que no te has dado cuenta, hermano, no te has dado cuenta el privilegio. No has comprendido el privilegio de que ese manto, de que ese velo que se interponía entre la presencia del sacerdote y la presencia de Dios, ese velo ha sido roto. No hay intermediarios, no hay obstáculos. Y tú y yo hoy podemos acercarnos delante del Señor y ya evitar llamarle el Altísimo, Elohim, Adonai. Es nuestro Padre. Versículo 7. Y quiero cerrar con esto. Que lo comprendas, que lo interiorices en tu corazón. Así que ya no eres esclavo, hermano. Ya no eres más un esclavo. Ya no estás bajo los rudimentos de este mundo. Por gracia, hermano, tú no eres un esclavo que debe de sujetarse a las normatividades de este mundo, sino hijo. Y si hijo,
entonces también eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. En esta mañana quiero concluir diciendo, y tal vez poniendo un ejemplo. Cuentan en esos cuentos de la hora del comedor, cuando las cosas se empiezan a poner esotéricas, que en alguna ocasión hubo una familia que tuvo un hijo y desde temprana edad tuvo comportamientos sumamente malos, al grado de que tal pareciera que algo lo estuviera poseyendo. En su desesperación, los padres de familia lo empezaron a atar con cadenas y con grillos a la cama, al ropero, pero era tanto aquello que lo estaba poseyendo que era capaz de mover todos esos muebles. Desesperados buscaron ayuda aquí, buscaron ayuda allá. Bajo sus propios rudimentos, fueron y buscaron a uno de esos expertos. Y aquel hombre experto llegó con toda su soberbia, diciendo que esa tarde lo que tuviera ese muchacho saldría. Y empezó a hacer sus conjugaciones en latín y en otros idiomas, reprendiendo y diciendo, de esta manera tú sales, y cosas como esas. Tal parecía que todo empeoraba y tal parecía que todo iba de mal en peor, y él no quiso irse hasta que no quedara su nombre bajo una percepción correcta. Pasado el tiempo, tal parece y tal pareciera que todo lo que hizo tuvo efecto y aquel niño quedó tranquilo. Y parece que había volvido a la normalidad que hace muchos años no conocía. Sin embargo, cuando ese hombre dio la vuelta para decirle a sus papás, ven, vio que sus papás tenían una cara de terror, como si estuvieran viendo algo que era fuera de este mundo. Y en verdad estaban viendo algo demoníaco detrás de aquel hombre. Lo que la historia cuenta que tenía ese niño, ahora estaba personificado en ese momento. Y lo que escuchó ese hombre de los labios de aquel ente no fue muy agradable. Le dijo, antes de venir a reprenderme a mí, tienes que creértela tú para que después me la crea yo. En esta mañana te quiero decir que antes de que empieces a hacer cualquier cosa, en el nombre de Jesucristo, cree en verdad en el fondo de tu corazón, de tu pensamiento y de todo tu ser, que tu paternidad está segura, que tu paternidad ha sido pagada, que el precio de tu esclavitud ha quedado saldado y que por tanto no queda otra cosa más que hacer, más que dar gracias a aquel que ha pagado el precio. Que la gracia, que la paz y que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz.